Golpeé la mesa con el documento y mi nuera se puso blanca. La firma de mi esposo estaba ahí, pero yo sabía que él jamás firmó nada después de diciembre. Alguien estaba intentando borrar mi nombre de mi propia casa. ¿Quién se atreve a robarle a una viuda pensando que no lo notará? Pero yo ya había contactado a un perito. Ya van a ver lo que hice después. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Me llamo Elena Contreras, tengo 57 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. Hasta hace poco pensaba que mi familia, con sus defectos y roces, seguía siendo un lugar seguro. Mis hijos ya eran adultos. Yo trataba de mantener la casa en orden desde que mi esposo, Arturo, murió en abril de 2023. 40 años de matrimonio no se borran así nomás, y esa casa era lo único que él me había dicho que jamás dejara en manos equivocadas. Esa mañana empezó rara. Estaba hurgando en el archivero del estudio de Arturo porque necesitaba un recibo viejo, y mientras revisaba los sobres marcados con fechas, me encontré uno que no recordaba. Era un contrato, un documento de cesión parcial de propiedad, firmado supuestamente por Arturo el 18 de febrero de 2024. Se me cortó la respiración. Esto no puede ser, murmuré, sintiendo un escalofrío subirme por la espalda. Me quedé mirando la firma. Conozco cada rasgo de la letra de mi esposo. Esa era una imitación excelente, pero no perfecta. La curva de la A estaba demasiado abierta, y él jamás firmaba sin su punto final característico, como un pequeño golpe de orgullo. Aquello me hizo apretar el papel con tanta fuerza que lo arrugué. En cuanto escuché la puerta principal cerrarse, supe que era mi nuera, Carolina, hija de una familia muy hecha y derecha, según ella, pero siempre con esa sonrisa falsa que dejaba ver el metal detrás de los dientes. Desde que Arturo murió, se había vuelto más atenta, demasiado presente, demasiado interesada en mis cuentas, en el valor del terreno, en cualquier cosa que oliera a dinero. Buenos días, suegrita, dijo entrando a la sala. ¿Todo bien? La miré con calma, escondiendo el documento detrás de una revista. Sí, aquí revisando unos papeles. ¿Necesita ayuda?, preguntó, sentándose a mi lado con una rapidez sospechosa. No, no te preocupes, le dije. Pero mis ojos la analizaban. Ese día traía un bolso nuevo, de esos que costaban mínimo 15,000 pesos. ¿De dónde? Si siempre se quejaba de que no les alcanzaba para nada. En ese momento escuché su teléfono vibrar. Ella lo vio y rápidamente lo guardó, pero no antes de que yo alcanzara a leer un mensaje en la pantalla. Ya casi está lista. Te dije que iba a funcionar. Mi estómago se apretó como un puño. Ella notó mi mirada, así que se levantó fingiendo buscar agua. Yo, mientras tanto, regresé al estudio con el corazón retumbando en los oídos. Necesitaba confirmar mis sospechas. Saqué de la caja fuerte los papeles originales de propiedad de la casa. Todo estaba en regla hasta la muerte de Arturo. Después, solo debía aparecer mi nombre como única dueña. Pero había un documento añadido, una actualización en la que supuestamente él cedía el 40% de la propiedad a nombre de mi hijo, Daniel. Un documento de 50,000 pesos en impuestos pagados que nunca hice, y que llevaba una firma que ardía en mis manos. Cuando Daniel llegó más tarde, quise hablar con él. Pero al verlo bajarse del coche con esa expresión cansada, ese mismo cansancio que siempre tenía después de discutir con Carolina, me aguanté. Ma, hoy no puedo hablar mucho, tengo prisa, me dijo mientras buscaba unas llaves. Solo una cosa, hijo, dije con voz suave. ¿Has firmado algo respecto a la casa? Él frunció el ceño. ¿La casa? No. ¿Por qué? Nada. Solo curiosidad, pero al alejarse, vi algo que me heló la sangre. Un pequeño resguardo bancario saliendo de su mochila. Un depósito realizado el 10 de marzo. Monto, 120,000 pesos. ¿De dónde había salido ese dinero? Daniel jamás manejaba esas cantidades. Y menos cuando hace apenas un mes me pidió prestados 8,000 pesos para llegar al fin de mes. La angustia se convirtió en sospecha. La sospecha en rabia. Y la rabia en determinación. Llamé a mi mejor amiga, Rebeca, que trabajaba con un abogado de confianza. Rebe, necesito que me consigas el número del perito grafoscópico del despacho. Le dije sin rodeos. ¿Pasó algo, Elena? Te escuchas rara. Solo, necesito comprobar si una firma es falsa. Guardé silencio un momento, porque decirlo en voz alta lo hacía real. Rebeca también hizo silencio. Te lo consigo, respondió. Pero cuídate, ¿sí? Colgué y regresé a la sala. Carolina estaba revisando unos papeles que había dejado sobre la mesa,
como si fueran suyos. Apenas me vio. Escondió algo en su bolso. ¿Qué guardaste? Le pregunté. Nada, respondió con esa vocecita inocente que ya me sabía de memoria. Se fue rápido, demasiado rápido, y al acercarme noté que faltaba una carpeta azul donde yo guardaba los recibos del predial. Ahí estaban los comprobantes de que yo pagué todo este 2024. Sin ellos, cualquiera podría decir que no me correspondía la propiedad completa. Me quedé inmóvil, sintiendo cada latido como una advertencia, y fue entonces cuando escuché un ruido en el pasillo, como si alguien hubiera entrado sin anunciarse. Me volteé despacio. El sonido en el pasillo me hizo girar de golpe, pero no había nadie, solo el eco de una puerta cerrándose en la parte trasera de la casa. Caminé con cautela, el corazón golpeando como si quisiera avisarme de algo. Abrí cada cuarto, uno por uno, hasta llegar al fondo. Nada, pero la ventana del cuarto de servicio estaba entreabierta, y yo juraría que la había dejado cerrada. Respiré hondo. No podía dejar que el miedo me hiciera perder el control. Cerré la ventana y volví a la sala con una certeza. Alguien había intentado entrar a mis cosas. Otra vez. En ese momento sonó mi celular. Era Rebeca. Ya tengo el contacto del perito, me dijo. Es muy bueno. Se llama Héctor Ruelas. Te lo paso. Gracias, Rebe. Llamaré ahora mismo. Colgué y marqué de inmediato. Héctor contestó con una voz firme. ¿Señora Elena? Su amiga Rebeca me comentó. ¿Se trata de una posible falsificación? Sí, respondí sin rodeos. Es una firma de mi difunto esposo, y necesito saber si es real o no. Puedo revisar los documentos mañana a primera hora, pero necesitaré varios ejemplos auténticos de su firma. Los tengo, dije, mirando la caja fuerte. Bien, y señora, su tono bajó un poco. Cuando las familias falsifican documentos, rara vez se quedan en solo una firma. Prepárese. Esas palabras me retumbaron en el pecho incluso después de colgar. Lo que no sabía era que esa misma tarde, mi nuera y su cómplice iban a cometer un error que lo revelaría todo. Daniel llegó cerca de las 6. Venía acelerado, mirando su teléfono como si esperara un mensaje urgente. Yo estaba en la cocina, preparando café, cuando escuché que Carolina llegó justo detrás de él. Su tono era bajo. Pero esa casa tiene paredes delgadas, yo jamás he necesitado escuchar fuerte para entender demasiado. ¿Ya le dijiste? Preguntó ella, ansiosa. No es momento. Caro, ¿está sensible todavía? Respondió Daniel. Ay, por favor, no podemos seguir esperando. Mi primo ya dijo que si no firmamos esta semana, perderemos el descuento del notario. Me tensé. ¿Descuento del notario? ¿Firmar qué? Me asomé por el marco de la puerta sin hacer ruido, y los vi discutiendo en el pasillo. Caro, ya te dije que mi mamá no está lista para soltar la casa. Dale tiempo. Tiempo, dijo ella, exasperada. Llevamos meses en esto, Daniel, meses. ¿Quieres que perdamos la oportunidad? ¿O quieres seguir viviendo aquí, dependiendo de ella? Mi pecho se apretó. Dependiendo de mí. Así que ese era su problema. Mi mamá no se va a quedar sola, respondió él. Y esta casa sí nos corresponde. Tú sabes que lo hablamos con tu primo. Sí, y también hablamos de que necesitábamos más dinero para completar el pago del terreno. Ya te dije, la mitad la pone mi papá, pero la otra mitad tenemos que sacarla de aquí. En ese momento me di cuenta de que ese depósito de 120,000 pesos que vi en su mochila no era ninguna casualidad. Estaban usando la casa como moneda de cambio para un terreno. Mi casa, la casa que Arturo me dejó, y que estos dos pretendían repartir como si fuera una mesa vieja. Volví a la cocina antes de que me vieran. Dejé el café sobre la estufa y exhalé, intentando no quebrarme. Pero no había tiempo para lágrimas. Llamé a Rebeca. Rebe, dije en cuanto contestó. Necesito que tu abogado, el licenciado Mora, venga mañana, y que traiga copia de la ley sobre falsificación de documentos y fraude inmobiliario. ¿Todo bien, Elena? No, respondí. Pero voy a estarlo. Esa noche casi no dormí. Me acosté tarde, revisando papel por papel, buscando inconsistencias. Y vaya que las encontré. En una carpeta de Daniel, esa misma que casi nunca reviso, hallé varios recibos bancarios de depósitos escalonados, 20,000 pesos en enero, 45,000 en febrero, 90,000 en marzo, y el último por 150,000 pesos, fechado hace apenas 5 días. Una escalada clara. Dinero que no provenía de su sueldo. Eso seguro. Y en cada uno aparecía la misma referencia. Proyecto Loreto. ¿Proyecto Loreto?
¿Eso qué era? Seguía hurgando cuando escuché pasos afuera de mi cuarto. Pasos suaves, precavidos. «Mamá», dijo la voz de Daniel. «¿Estás despierta?» Metí la carpeta bajo la almohada. «Sí, hijo». «¿Qué pasó?» «Solo quería ver si necesitabas algo», dijo, pero no se acercó, como si solo quisiera saber si estaba ahí. «Estoy bien. Vete a dormir». «Sí. Buenas noches». Cerró la puerta, pero no se fue de inmediato. Escuché que se quedó afuera unos segundos, como vigilando, como midiendo algo. En ese momento me di cuenta de que algo estaba muy mal. A la mañana siguiente llegó el perito, un hombre serio, de lentes gruesos, que parecía ver más de lo que decía. Puso los documentos falsificados sobre la mesa. Observó primero a contraluz, luego con lupa, luego con una lámpara especial. «La firma está falsificada», dijo sin rodeos. Sentí un golpe en el estómago, aunque ya lo sabía. «¿Estás seguro?» «Completamente. Y no solo eso». Se inclinó hacia adelante. «Esta técnica, señora Elena, no es amateur. Aquí hubo práctica. Varias veces». «¿Varias?», pregunté. Helada. «Sí. Lo que significa que hay más documentos alterados. Y probablemente, más manos involucradas». Me quedé sin palabras. Lo que no sabía era que la persona que realmente había falsificado la firma no era quien yo pensaba. Y esa revelación estaba a punto de romper todo. El perito levantó la vista. «Serio, señora Elena. Hay algo más. Algo que necesita ver. Y tal vez le duela». Levantó otro documento. Uno que yo no recordaba haber visto jamás. Y cuando lo vi, sentí que el piso se me movía bajo los pies. Susurré. No puede ser real». Pero el perito solo me miró. Tenso. «Señora, este documento lo cambia todo». Y en ese momento, tocaron la puerta de la casa. Con fuerza, con urgencia, con malas noticias. El golpeteo en la puerta era tan fuerte que incluso el perito levantó la vista, sobresaltado. Yo tragué saliva, guardé rápido los documentos y fui hacia la entrada. Cuando abrí, encontré al licenciado Mora con el ceño fruncido y un folder grueso bajo el brazo. «Señora Elena, tenemos un problema», dijo sin siquiera saludar. «¿Qué pasó?», pregunté, haciéndome a un lado para que entrara. El perito se acercó. «Serio, quizás sea mejor que lo veamos todos juntos». Nos sentamos alrededor de la mesa. El licenciado abrió su folder y puso un documento arriba, uno que yo jamás había visto. El encabezado decía: «Acta de declaración patrimonial complementaria». «¿Qué es esto?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «Un documento presentado en abril de 2024», explicó el licenciado, «y firmado por su esposo. Declara que Arturo transfirió la totalidad de la casa a nombre de su hijo, Daniel, para garantizar un préstamo privado. Y el préstamo es por 300,000 pesos». Sentí una punzada en el pecho. «Eso es imposible. Arturo ya había muerto en abril de 2023. El perito asintió con solemnidad. «Esto está falsificado. Y la firma es idéntica a la del documento anterior. Misma presión, mismo trazo, misma técnica de réplica». Me quedé helada. Esto no era un error, no era un malentendido, era un plan. Lo que no sabía era que ese documento no había sido presentado por Carolina, sino por alguien más. «Aquí hay una firma adicional», dijo el licenciado, señalando el pie del documento. «Testigo responsable». Me acerqué para leer el nombre, y se me secó la boca. «Daniel Contreras, mi propio hijo». Tuve que agarrarme del borde de la mesa para no caer. «No, Daniel no», murmuré, sintiendo un dolor punzante entre las costillas. «Él no puede haber». «Él no». El licenciado me miró con compasión, pero sin suavizar nada. «Señora, su hijo presentó este documento en la notaría. Él llevó el papel. Él validó la firma. Su nuera pudo estar involucrada, pero la presentación la hizo él». Me quedé sin aire. En ese momento me di cuenta de que todo lo que había estado sospechando de Carolina solo era la mitad de la verdad. Ella no actuaba sola. No podía. No tenía acceso a todos estos datos. Ni sabía dónde Arturo guardaba sus documentos. Eso solo Daniel lo conocía. Y de pronto, una frase que él me había dicho hace semanas me golpeó como un ladrillo. «Mamá, la casa algún día será mía. No te preocupes». Nunca pensé que ese algún día fuera un plan inmediato. Me levanté y caminé hacia la ventana. Mis manos temblaban. Respiré profundo, tratando de no quebrarme, pero una mezcla de rabia y tristeza me ahogaba. «Necesito pruebas. Todas. Cada una», dije con voz firme. «Si Daniel hizo esto, voy a descubrirlo». «Podemos empezar ya»,
respondió el perito. Pero necesito revisar más documentos. ¿Dónde guarda usted los papeles originales de su esposo? En la caja fuerte, dije. Me dirigí a la recámara, acompañada por ambos. Abrí la caja fuerte, y en cuanto lo hice, supe que algo andaba mal. Faltaban varios sobres, los de impuestos de 2023, la copia original del testamento y un contrato de compra que Arturo había firmado cuando adquirimos el terreno contiguo. Aquí faltan cosas, dije, con la boca seca. Yo tenía todo esto ordenado. El licenciado frunció el ceño. ¿Quién tiene acceso aquí? Solo Daniel, respondí, sintiendo que la palabra se me quebraba en la lengua. Héctor, el perito, tomó aire profundamente. Señora Elena, perdón que sea directo, pero esto parece un fraude familiar completo. Y uno bien planeado. Esto no se prepara de la noche a la mañana. Me recargué en la pared, y ahí, con los ojos cerrados por un segundo, recordé algo que había pasado meses antes, algo que había ignorado como si no tuviera importancia. Una noche de octubre, Daniel entró a mi recámara buscando un cargador. Yo estaba dormida, pero escuché la caja fuerte cerrarse, y aunque le pregunté qué hacía, él respondió: «Ah, nada, solo agarré mis papeles del coche». En ese momento me di cuenta de que ese fue el día, ese fue el momento en que esto comenzó. Llamé a Rebeca. «Rebe, necesito que vengas». «Ya, hay algo que necesito decirte, y no puedo decirlo por teléfono». Ella no preguntó más. Mientras esperábamos, el licenciado y el perito seguían revisando. Encontraron algo más, un correo impreso, dirigido a Daniel, con el asunto Proyecto Loreto, avance de inversión. El documento hablaba de aportaciones, porcentajes y, sobre todo, riesgos legales si la propiedad usada como aval no estuviera verificada correctamente antes de abril. Así que por eso tenían prisa, dije, apretando los dientes. Por eso querían mi firma, o mi silencio. Justo entonces escuchamos la puerta principal abrirse. Pasos rápidos, voces. Daniel y Carolina habían llegado. El licenciado me miró. Es el momento. Si quiere confrontarlos, no estamos solos. Y ya tenemos evidencia. Tragué saliva. No, respondí. Aún no. Todavía no sé quién está detrás de qué. No voy a mostrar mis cartas antes de tiempo. Pero Daniel ya venía hacia el pasillo, y yo tenía en la mano el documento falsificado. Cuando me miró, con esa sonrisa tensa, entendí algo que me destrozó y al mismo tiempo me fortaleció. Él sabía exactamente lo que yo tenía, y aún así entró como si nada. «Mamá», dijo con voz suave, «tenemos que hablar». Entonces escuché la voz de Carolina, desde la sala. «Dile ya, Daniel, no podemos seguir ocultándolo». Mi corazón se detuvo. ¿Ocultando qué? Daniel dio un paso hacia mí, respiró profundo, y dijo algo que nunca en mi vida pensé escuchar. Daniel me miró con una mezcla extraña de culpa y determinación, como si hubiera ensayado ese momento muchas veces. Tragó saliva, sus manos temblaban. «Mamá», dijo finalmente, «la casa ya no es tuya». Sentí como si alguien me hubiera golpeado el pecho con un mazo. ¿Qué dijiste?», pregunté, apenas respirando. Carolina se cruzó de brazos, con ese gesto arrogante que siempre escondía detrás de una sonrisa educada. «Es la verdad, suegra, y es mejor que lo sepas ya. El proceso está avanzado y usted no puede detenerlo». Me quedé mirándolos. El licenciado Mora apretó el folder contra su pecho. El perito entrecerró los ojos, observando a Daniel como si analizara cada microgesto. Y yo solo podía escuchar el sonido sordo de mi propio pulso en los oídos. «Explícate», dije, con una voz que ni yo reconocí. Daniel dio un paso más cerca. Me habló bajo, como si quisiera convencerme, como si yo fuera la irracional. «Mamá, yo ya firmé el traspaso. El notario tiene todo listo. Y, sí, usé la casa como aval. Necesitaba el dinero». «¿Para qué?», le pregunté, clavándole la mirada. Él respiró hondo. «Para el terreno. El proyecto Loreto. Es una oportunidad única. Y no iba a quedarme atrás. ¿Y por qué no me lo dijiste? Quebré la distancia entre nosotros. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué falsificaste la firma de tu padre? De tu padre muerto». Daniel, él palideció, pero no negó nada. Carolina intervino, fastidiada. «Ay, ya, Elena, todo mundo hace esto. La casa igual iba a ser de Daniel. Usted vive aquí sola, desperdiciando espacio y dinero. ¿Sabe cuánto vale la propiedad? Más de 3 millones. ¿Para qué la quiere?». El perito carraspeó. «Señora, le aconsejo no hablar más. Sus palabras pueden empeorar la situación legal».
Ella lo ignoró. Además, yo lo convencí. Dijo con una sonrisa venenosa. Su hijo no tiene carácter para tomar decisiones así. Fui yo quien lo ayudó a actuar. Daniel la volteó a ver, sorprendido, pero no la desmintió. Y esa fue la daga final. Me erguí. Sentí un temblor, sí, pero no de miedo. Era furia pura, concentrada, pero sobre todo, una claridad fría. Daniel, dije despacio, ¿fuiste tú quien sacó los documentos de la caja fuerte? Él bajó la mirada. Mamá, yo solo quería adelantar trámites. Tú estabas muy mal después de lo de papá. ¿Y falsificar su firma? ¿Eso también fue adelantar trámites? Repliqué. Carolina soltó una risa corta. Ay, suegra, ya supérelo. No es tan grave. Mire, aunque usted nos denuncie, nadie le va a creer. ¿Quién firma primero? ¿El muerto o los vivos? Nadie se va a poner de su lado. El licenciado Mora habló con voz firme. Ustedes dos no deberían decir una palabra más. Lo que están admitiendo es fraude inmobiliario, falsificación de documentos y suplantación de identidad. Son delitos graves. Daniel retrocedió. Momento, dijo, alzando las manos. Nadie está admitiendo nada. Nosotros solo. Pero en ese momento, desde la puerta, escuchamos una voz conocida. Bueno, pues lo que acaban de decir yo lo escuché clarito. Era Rebeca. Tenía su celular en la mano, grabando. Carolina dio un brinco. Daniel se puso rojo. Rebeca, apaga eso, exigió él. Ella negó con la cabeza. No, todo lo que dijeron se va directo al abogado. Y a quien tenga que ir. Daniel dio un paso hacia ella. Dije que lo apagues. Yo me interpuse. Daniel, no te muevas. Esa fue la primera vez en años que me obedeció al instante. El silencio en la sala era espeso, cortante. Y entonces, el licenciado Mora dejó caer la bomba. Señora Elena, ya revisé el último documento. El préstamo por 300,000 pesos vence en exactamente 48 horas. Si su hijo no paga, el acreedor puede tomar la casa de inmediato. Daniel abrió los ojos como platos. ¿Cómo que 48 horas? No, eso no. Carolina, tú dijiste que teníamos hasta mayo. Carolina parpadeó, nerviosa. Eso dijo mi primo. Yo entendí eso. Pero aquí dice abril. Daniel temblaba ahora. Nos van a quitar todo. Ahí lo vi. El miedo real, la desesperación, la culpa. Y supe que por fin estaba viendo al verdadero culpable. Daniel no actuó solo, pero tampoco fue una víctima. No era un tonto arrastrado. No. Él lo permitió todo porque se había endeudado más de lo que jamás me dijo. ¿Cuánto debes realmente? Pregunté. Él se llevó las manos al rostro. 700.000 pesos. Susurró. Carolina lo miró horrorizada. ¿Qué? Dijiste que solo. Daniel, no. Él no podía ni levantar la cara. Intenté pagar los primeros 120,000, luego los 90,000, y pensé que con el terreno podríamos recuperar todo. ¿Y por eso arriesgaste mi casa? Grité. ¿Por eso traicionaste a tu familia? ¿Por eso falsificaste la firma de tu padre? Daniel se quebró. Mamá, yo no quería que supieras. Pues ahora lo sé, respondí. Y justo cuando pensaba que ya no podía oír nada peor, Carolina murmuró. No te preocupes, Daniel, lo peor ya pasó. Total, no puede probar que la firma la hiciste tú. El perito levantó la mirada. En realidad, sí podemos. Ella se quedó helada. ¿Qué? ¿Cómo? Él tomó un pequeño sobre. Porque encontré restos de tinta del mismo modelo de pluma en la mochila de Daniel cuando la dejó en la entrada. Y porque su presión de escritura coincide con la del documento falsificado. Y porque alguien borró rastros digitales del archivo escaneado, desde su teléfono. Daniel dio un paso atrás. Eso no puede ser. Rebeca alzó el celular. Todo quedó grabado. Carolina apretó la mandíbula. Esto no puede estar pasando. Yo me acerqué despacio, mirándolos a los dos. Esto apenas empieza. Y ahí, justo en ese momento, sonó mi celular. Un número desconocido. Contesté. Una voz masculina habló del otro lado, con tono frío, profesional. Señora Elena Contreras, le llamamos de parte del acreedor del préstamo. Necesitamos hablar con usted, ahora mismo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quién es usted? Pregunté. Tensa. La voz respondió. Soy la persona que tomará posesión de su casa si su hijo no paga antes del plazo. Mi respiración se cortó. ¿Y qué quiere? Hubo un silencio corto. Quiero proponerle un trato. Todos se quedaron inmóviles.
Daniel y Carolina parecían a punto de desmayarse. Y la voz concluyó. Pero tendrá que venir sola. Lo que voy a decirle. No puede escucharlo nadie más. El licenciado, el perito, Rebeca, todos me miraron con pánico. Y yo entendí. El verdadero peligro. Recién había comenzado. Tomé aire profundo mientras colgaba. La voz del acreedor resonaba en mi mente. Tendrá que venir sola. Cada palabra era una advertencia. Pero esta vez no iba a retroceder. Mi nombre es Elena Contreras, tengo 57 años, y aunque he sido viuda y he confiado en mi familia, jamás permitiré que me quiten lo que es mío. Llamé a Rebeca y al licenciado Mora. Mañana voy sola, les dije, pero quiero que estén disponibles por si algo pasa. Elena, esto puede ser peligroso, advirtió el licenciado. Lo sé, pero si no voy, pierdo todo, respondí, firme. Al día siguiente, conduje hasta un edificio antiguo en el centro de Guadalajara. El hombre me recibió en el vestíbulo, vestido con traje gris, con un maletín en la mano. Sus ojos eran fríos, calculadores. Señora Contreras, gracias por venir, dijo, extendiendo la mano. No vamos a tardar. Lo seguí hasta una oficina cerrada. Adentro, sobre la mesa, había varios documentos. Contratos, comprobantes de pagos, incluso fotos de Daniel y Carolina firmando en la notaría. Estos documentos prueban el fraude, dijo el hombre. Pero hay algo más. Su hijo y su nuera no lo hicieron solos. Hay un cómplice externo, un abogado sin escrúpulos que ha estado manipulando todo desde atrás. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quién? Pregunté. José Ramos, respondió. Él manejaba los pagos, los depósitos y el borrado digital. Si actúa solo, podemos enfrentarlo, pero en conjunto, podrían quitarle la casa si no toma decisiones rápidas. Mi mente se aceleró. Tenía que actuar, pero también necesitaba pruebas irrefutables. Bien, dije, sacando mi celular. Voy a grabar todo y a pedir que me acompañe un notario de confianza. El hombre asintió. De regreso en mi casa, reuní a Rebeca, al licenciado Mora y al perito Héctor. Les expliqué el plan. Interceptar cualquier intento de Daniel y Carolina de mover los documentos, grabar todas las confesiones y asegurar la propiedad legalmente antes de que los 48 horas del préstamo vencieran. Elena, esto es arriesgado, dijo Rebeca. Podrían reaccionar violentamente. No me importa, respondí. Hasta ahora han jugado conmigo porque creyeron que no actuaría. Hoy verán que se equivocaron. Esa noche, Carolina entró a mi cuarto intentando revisar mis papeles, pero la esperaba Héctor, grabando con cámara oculta. Cuando trató de llevarse los documentos, quedó atrapada. Daniel también intentó justificarlo, pero las pruebas eran claras. Mamá, esto no es lo que parece, gritó Daniel. Sí, hijo, es exactamente lo que parece, respondí, y esta vez nadie puede negarlo. Al día siguiente, con los documentos, grabaciones y el acta del perito, fuimos a la notaría y al tribunal. El abogado Ramos fue citado, y los jueces revisaron todo con minuciosidad. Las pruebas eran irrefutables: falsificación, fraude y conspiración familiar. Daniel y Carolina no tuvieron escapatoria. La casa queda legalmente a nombre de Elena Contreras, dictó el juez. Se imponen sanciones por falsificación de documentos y fraude. Sentí un peso enorme salir de mis hombros. La justicia no solo se había hecho, sino que también enviaba un mensaje. Nadie puede jugar con mi familia ni con lo que me pertenece. Ahora, 6 meses después, mi casa sigue siendo mía. Daniel y Carolina cumplen sanciones económicas y legales, y yo aprendí algo invaluable: nunca subestimes tu intuición ni el valor de proteger lo que es tuyo. Mi relación con mi hijo nunca será la misma, pero eso no importa. He recuperado mi fuerza, mi dignidad y mi hogar. Y cada vez que alguien intenta manipularme, recuerdo ese día, la firma falsificada y la traición que me obligó a despertar. Porque ahora sé algo: una mujer de 57 años puede ser estratégica, inteligente y, sobre todo, imparable.